Bienvenidos al día 55 de la lectura completa de la palabra de Dios. Hoy tendremos textos del libro de Levítico, el Salmo 55 y el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 56. Que la acción del Espíritu, la gracia del mismo nos ayude a poder seguir perseverando en este encuentro con Dios a través de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levítico capítulo 6 y capítulo 7. Habló así Yahvé a Moisés: da esta orden a Aarón y a sus hijos, y esta es la ley del holocausto. Este es el holocausto que quedará sobre las brasas de encima del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar se mantendrá encendido. El sacerdote se vestirá su túnica de lino y cubrirá su cuerpo con calzones de lino. Sacará las cenizas a que el fuego habrá reducido las brasas del holocausto puestas sobre el altar y las depositará a un lado del altar. Después se quitará las vestiduras y se pondrá otras para llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar puro. El fuego permanecerá encendido sobre el altar sin apagarse. El sacerdote lo alimentará con leña todas las mañanas. Colocará encima el holocausto y sobre él quemará la grasa de los sacrificios de comunión. Fuego permanente arderá sobre el altar sin apagarse. Esta es la ley de la oblación vegetal. Los hijos de Aarón la presentarán delante de Yahvé frente al altar. Uno de ellos tomará de la oblación un puñado de flor de harina, con su aceite y todo el incienso que se añade a la oblación, y lo quemará sobre el altar en memorial como calmante aroma para Yahvé. Lo restante lo comerán Aarón y sus hijos. Se comerá sin levadura en lugar santo. En el atrio de la tienda del encuentro lo comerán. No se cocerá con levadura, es la porción que yo les asigno de los manjares que se abrazan para mí. Es cosa sacratísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio de reparación. Todos los varones de los hijos de Aarón lo podrán comer. Es ley perpetua para vuestros descendientes relativa a los manjares que se abrazan para Yahvé. Todo cuanto entre en contacto con ellos quedará consagrado. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán a Yahvé el día de su consagración: 1/10 de medida de flor de harina, como oblación perpetua, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Será preparada con aceite en el sartén, la ofrecerás bien frita y la presentarás partida en trozos como calmante aroma para Yahvé. El sacerdote ungido que le suceda de entre sus hijos la ofrecerá. Es decreto perpetuo, será totalmente quemada para Yahvé. Cualquier oblación de sacerdote será quemada entera, nada se podrá comer. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: Di esto a Aarón y sus hijos: Esta es la ley del sacrificio por el pecado. En el lugar donde se inmola el holocausto delante de Yahvé, será inmolada también la víctima por el pecado. Es cosa sacratísima, la comerá el sacerdote que ha ofrecido la víctima por el pecado. Será comida en lugar santo, dentro del atrio de la tienda del encuentro. Todo cuanto entre en contacto con esta carne quedará consagrado, y si su sangre salpica los vestidos, lavarás en lugar santo la parte salpicada. La vasija de barro en que haya sido cocida se romperá, y si ha sido cocida en vasija de bronce, ésta se fregará y lavará con agua. Todo sacerdote varón podrá comerla.
es cosa sacratísima, pero no se comerá ninguna víctima ofrecida por el pecado cuya sangre haya sido introducida en la tienda del encuentro para hacer la expiación dentro del santuario. Será consumida por el fuego. Esta es la ley del sacrificio de reparación, es cosa sacratísima. En el lugar donde inmolan el holocausto inmolarán la víctima de reparación y su sangre derramará y su sangre se derramará sobre todos los lados del altar. Se ofrecerá toda la grasa de la víctima, el rabo y la grasa que recubre las entrañas, los dos riñones y la grasa adherida a ellos y a los dos lomos, y el lóbulo del hígado. Se apartará toda esta grasa junto con los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar como manjar abrasado para Yahvé. Es un sacrificio de reparación. Podrán comerlo todos los sacerdotes varones. Se comerá en lugar sagrado. Es cosa sacratísima. El sacrificio por el pecado es como el sacrificio de reparación. Tienen la misma ley. La víctima pertenece al sacerdote que haya hecho la expiación con ella. La piel de la víctima de un holocausto presentado por alguien será para el sacerdote que ha ofrecido el holocausto. Toda oblación cocida al horno y toda preparada en cazuela o en sartén pertenece también al sacerdote que la ofrece. Pero toda oblación amasada con aceite o seca será para todos los hijos de Aarón en porciones iguales. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Si se ofrecen alabanzas, se ofrecerán juntamente con el sacrificio de alabanza, panes ácimos amasados con aceite, tortas ácimas untadas de aceite y tortas de flor de harina amasadas con aceite. Se añadirá esta ofrenda a las tortas de pan fermentado y al sacrificio de comunión en alabanza. Se reservará una pieza de cada clase como tributo a Yahvé y corresponderá al sacerdote que haya derramado la sangre del sacrificio de comunión. La carne del sacrificio de comunión en alabanza se comerá el día mismo de su ofrecimiento, sin dejar nada de ella para la mañana siguiente. Si se ofrece la víctima en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria, se comerá el mismo día en que ha sido ofrecida, y lo que sobre deberá comerse el día siguiente, pero al tercer día será quemado lo que quede de la carne de la víctima. Si se come la carne de un sacrificio de comunión al tercer día, no obtendrá favor el que lo ofrece, no se le tendrá en cuenta, será abominación, y quien coma de ella cargará con su iniquidad. No podrá comerse la carne que haya tocado cualquier cosa impura, será comida por el fuego. Toda persona pura podrá comer la carne, pero quien en estado de impureza coma carne del sacrificio de comunión presentado a Yahvé, ese será excluido de su pueblo. Si alguien toca cualquier cosa inmunda, sea inmundicia de hombre o de animal, o cualquier otra abominación impura, y luego come de la carne del sacrificio de comunión ofrecido a Yahvé, será excluido de su pueblo. Ya habló Yahvé a Moisés y le dijo: Di esto a los israelitas: no comerán grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa del animal muerto destrozado podrá servir para cualquier uso, pero en modo alguno lo comerán, porque todo aquel que coma grasa de animal que suele ofrecerse como manjar abrasado a Yahvé será excluido de su pueblo. Tampoco comerán sangre ni de ave ni de otro animal en ninguno de los lugares en que habiten. Todo el que coma cualquier clase de sangre será excluido de su pueblo. Yahvé habló a Moisés y le dijo: Di esto a los israelitas: quien ofrezca a Yahvé un sacrificio de comunión, presente a Yahvé una porción de su sacrificio. Con sus propias manos presentará los manjares que se abrazaran para Yahvé. Él mismo presentará la grasa y el pecho para que sea consagrado por el rito del balanceo ante Yahvé. El sacerdote quemará la grasa sobre el altar. El pecho será para Aarón y sus hijos. Reservarán también al sacerdote como tributo la pierna derecha de su sacrificio de comunión. Esta pierna derecha pertenecerá a aquel de los hijos de Aarón que haya ofrecido la sangre y la grasa de los sacrificios de comunión,
Pues yo retengo a los israelitas de sus sacrificios de comunión, el pecho sometido al rito del balanceo y la pierna reservada, y se lo doy de parte de los israelitas, al sacerdote Aarón y a sus hijos. Es un decreto perpetuo. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos en los manjares que se abrazan en honor de Yahvé, desde el día en que fueron presentados para ofrecer el sacerdocio de Yahvé. Esto es lo que mandó Yahvé que los israelitas les dieran el día en que los ungió como decreto perpetuo de generación en generación. Esta es la ley del holocausto, de la oblación, del sacrificio por el pecado, del sacrificio de reparación, del sacrificio de investidura y del sacrificio de comunión, que Yahvé prescribió a Moisés en el monte Sinaí, el día en que mandó a los israelitas en el desierto del Sinaí, que presentaran sus ofrendas a Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 55. Del maestro de coro para instrumentos de cuerda, poema de David. Escucha, oh Dios, mi oración, no te retraigas a mi súplica. Hazme caso, respóndeme, me trastorna la ansiedad. Gimo ante la voz del enemigo, bajo el abucheo del malvado. Vierten falsedades sobre mí, me hostigan con saña. Dentro se agita mi corazón, me asaltan pavores de muerte, miedo y temblor me invaden, un escalofrío me atenaza. Y digo, ojalá tuvieras alas como paloma para volar y reposar. Huiría entonces lejos, la estepa sería mi morada. Pronto encontraría refugio contra el violento de la calumnia y el huracán que devora, Señor, y el flujo de sus lenguas. Soy testigo de violencia y altercado en la ciudad. Rondan de día y de noche en torno a sus murallas. Falsedad y mentira hay dentro, insidias dentro de ella. Nunca se ausentan de sus calles la tiranía y el engaño. Si fuera un enemigo el que me ultraja, podría soportarlo. Si el que me odia se alzara contra mí, de él me escondería. Pero tú, un hombre de mi rango, amigo y compañero, con quien me unía dulce intimidad en la casa de Dios, desaparezcan en tumulto, caiga sobre ellos la muerte, bajen vivos al Seol, que entre ellos habita el mal. Pero yo invoco a Dios y Yahvé me salva, a la tarde, a la mañana, al mediodía. Me quejo y gimo y oye mi clamor. Intacta rescata mi vida de la guerra que me han declarado, del pleito que tienen conmigo. Que Dios me escuche y los humille, el que reina desde siempre, pues no tienen enmienda ni temen a Dios. Levantan la mano contra su aliado, violan su alianza. Más blanda que manteca es su boca, pero traman la guerra. Sus palabras más suaves que el aceite, son espadas desnudas. Confía, Yahvé, tu peso y él te sustentará. No dejará que para siempre sucumba el justo. Y tú, oh Dios, hundirás en lo más profundo de la fosa a esos sanguinarios y traidores, sin llegar a la mitad de su vida. Mas yo confío en ti. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 56. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: Tomen, coman, este es mi cuerpo. Luego tomó una copa y dadas las gracias, se la dio diciendo: Beban de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día en que lo beba con ustedes nuevo en el reino de mi Padre. Y cantados los himnos salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dice Jesús: Todos ustedes van a escandalizarse de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Pedro intervino y le dijo:
Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: yo te aseguro, esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Le contesta Pedro: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo dijeron también todos los discípulos. Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Det Getsemaní y dice a los discípulos: siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Viene entonces a los discípulos y los encuentra dormidos y dice a Pedro: con que no han podido velar 1 hora conmigo. Velen y oren para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo por segunda vez oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Les dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Viene entonces a los discípulos y les dice: ahora ya pueden dormir y descansar. Miren, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, miren que el que me va a entregar está cerca. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo dé un beso, ese es, préndanlo. Y al instante se acercó Jesús y le dijo: salve, Rabí. Y le dio un beso. Jesús le dijo: amigo, a lo que has venido. Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. En esto uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó, e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le llevó la oreja. Le dice entonces Jesús: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada a espada morirán. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre, que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mas ¿cómo se cumplirán las escrituras de que así debe suceder? En aquel momento dijo Jesús a la gente: como contra un salteador han salido a prenderme con espadas y palos. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me detuvieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos abandonaron y huyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.